Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 166. Romanos capítulo 1, escrito por Yamel de Jaramillo, leído por Mónica Valadez de Sandoval. Hoy comenzamos el estudio de uno de los libros más extraordinarios de la Biblia, Romanos. Un libro rico en contenido doctrinal y a la vez uno de los más influyentes de toda la Escritura. En lo personal, su estudio marcó un antes y un después en mi vida. Es un libro indispensable para todo creyente, porque en él encontramos las verdades más profundas del Evangelio expuestas con claridad y poder. Como dijo John MacArthur, Romanos puede deleitar al lógico más brillante y cautivar la mente del genio más consumado, pero también traer lágrimas a los ojos del alma más humilde y refrigerio a la mente más simple. Yo estoy entre los sencillos, aquellos que al leerlo no pueden hacer otra cosa que agradecer a Dios por su inexplicable gracia hacia alguien como yo. El autor es el apóstol Pablo, quien escribe esta carta alrededor del año 57 después de Cristo, con el propósito de afirmar a los creyentes en el Evangelio. Desde los primeros capítulos, Romanos responde a las preguntas más fundamentales: ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y cómo puede el hombre ser reconciliado con él? Las buenas nuevas de parte de Dios. Pablo inicia diciendo que fue apartado para el Evangelio de Dios. Su propósito en el reino era llevar las buenas nuevas de Jesucristo. Aunque fue un gran apóstol, nunca dejó de verse como un siervo. Su vida estaba completamente rendida a Cristo, dedicada enteramente a Él y a su Evangelio. Y esto es algo que vemos claramente. El mismo Pablo era evidencia de la gracia de Dios. Aquel que fue perseguidor de la iglesia, ahora es su principal proclamador. Su vida testifica del poder transformador del Evangelio. En los primeros versículos, Pablo nos recuerda que este Evangelio no es algo nuevo. Fue prometido desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas y tiene su cumplimiento en Jesucristo. El Evangelio tiene un centro claro: Cristo, verdadero hombre, descendiente de David y verdadero Dios, declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. Luego, en el versículo 5, Pablo presenta el propósito del Evangelio: llamar a las personas a la obediencia de la fe. Esto es importante. La fe que salva no es solo una declaración, es una vida rendida. Ser salvas implica reconocer a Cristo como Señor, vivir bajo su autoridad y responder en obediencia. Más adelante, Pablo expresa su deseo de visitar Roma, pero a partir del versículo 15 entramos en el corazón del capítulo: la centralidad del Evangelio y la condición del hombre sin Dios. Pablo declara: no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. En un mundo que despreciaba la cruz, Pablo no suaviza el mensaje. Él entendía que el poder no está en quien predica, sino en el Evangelio mismo. La palabra poder, dunamis, nos recuerda que es Dios quien transforma el corazón del pecador. No depende de nuestras habilidades, sino de su obra sobrenatural. Luego encontramos una de las declaraciones más importantes de toda la Escritura: el justo por la fe vivirá. Este versículo marcó la vida de Martín Lutero y fue clave en la Reforma. Aquí entendemos que la justicia que Dios demanda es la misma que Él provee por medio de la fe. No es algo que ganamos, es algo que recibimos. Y no solo habla del inicio de la vida cristiana, sino de toda la vida. Vivimos por fe cada día. El Evangelio no es solo el comienzo, es todo el camino. Pero entonces el tono cambia.
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Esto puede resultar difícil, pero es necesario. No podemos entender la gracia si no entendemos primero la gravedad del pecado. La ira de Dios no es como la nuestra, no es impulsiva ni injusta. Es una respuesta santa y perfecta contra el pecado. Dios actúa conforme a su justicia. Pablo continúa diciendo que los hombres no tienen excusa. Dios se ha revelado a través de la creación. Su poder y su naturaleza han sido claramente visibles. El problema no es falta de evidencia, es rechazo. El hombre suprime la verdad y decide vivir de espaldas a Dios. En lugar de honrarlo, cambia su gloria por ídolos. Cree ser sabio, pero termina en necedad. Y como consecuencia, Dios lo entrega a sus propios deseos. Este es un juicio serio, cuando Dios permite que el hombre siga el camino que ha escogido, lejos de él. Conceptos importantes de este capítulo. Número 1. No avergonzarse del Evangelio porque es poder de Dios. Nada ni nadie debe detenernos de proclamar este maravilloso Evangelio. Recordemos que no depende de nosotras, el poder viene de Dios. Ese poder, dunamis, de donde proviene la palabra dinamita, es el poder mismo de Dios obrando en el mensaje para salvar a los hombres. Es Él quien transforma, no nosotras. Nuestro llamado es proclamar, el poder es suyo. Número 2. El justo por la fe vivirá. Este es uno de los versículos que más ha impactado la historia de la Iglesia, como vemos en la vida de Martín Lutero. Es una cita de Habacuc que apunta a una realidad continua. No es algo que ocurre una sola vez y ya. Necesitamos el Evangelio todos los días y necesitamos creerlo diariamente. La vida cristiana no se sostiene por esfuerzo humano, sino por fe constante. El verdadero creyente vivirá por la fe toda su vida. Número 3. La ira de Dios. Nos resulta difícil pensar en un Dios airado. Muchas veces pensamos erróneamente que la ira de Dios pertenece solo al Antiguo Testamento, olvidando que Dios no cambia. Su ira se sigue rebelando contra toda impiedad e injusticia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos esta verdad. Pero hay algo que debemos recordar. Su ira no es como la nuestra. No es descontrolada ni injusta. Dios actúa siempre conforme a su justicia perfecta. Él juzga rectamente y dará a cada uno según sus obras. Número 4. No tienen excusa. Sin duda, esta es una de las verdades más difíciles de procesar en este capítulo. Dios se ha revelado a sí mismo desde el principio. Todos los hombres tienen evidencia suficiente de su existencia a través de la creación. El problema no es falta de revelación, sino el rechazo del corazón humano. Como dice el versículo 18, la humanidad pecadora detiene la verdad con su injusticia. Aunque nadie puede llegar a Dios por su propia iniciativa, el Señor, en su gracia, ha provisto evidencias claras y abundantes de quién Él es. Por eso, el hombre es responsable delante de Él. El final del capítulo nos muestra con claridad las consecuencias de vivir rechazando a Dios. El hombre, creyéndose sabio, se ha vuelto necio, y su vida refleja esa separación. Una mente oscurecida, un corazón endurecido y una vida entregada al pecado. Romanos 1 no es un capítulo cómodo, pero es necesario. Nos confronta con la realidad del corazón humano, con la seriedad del pecado y con la justicia de Dios. Nos recuerda que el problema no está afuera, sino dentro de nosotras. Que sin Dios no somos neutrales,
somos rebeldes. Y sin embargo, en medio de esta exposición tan clara de la condición del hombre, brilla con más fuerza la necesidad y la belleza del Evangelio. Porque si algo deja claro este capítulo es que no podemos salvarnos a nosotras mismas, no podemos producir justicia, no podemos revertir nuestra condición, no podemos acercarnos a Dios por mérito propio. Pero ahí es donde el Evangelio se vuelve verdaderamente buena noticia. Ese poder del que Pablo habla, ese dunamis, es precisamente lo que necesitamos. Un poder externo a nosotras, divino, perfecto, capaz de hacer lo que jamás podríamos hacer. Darnos vida, abrir nuestros ojos y transformar nuestro corazón. Romanos 1 nos humilla, pero no para dejarnos ahí. Nos prepara para entender la gracia. Y quizás la pregunta más honesta que podemos hacernos hoy no es solo si creemos el Evangelio, sino si vivimos a la luz de él. Si realmente no nos avergonzamos, si realmente vivimos por fe, si realmente reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotras delante de él. Porque cuando eso se vuelve claro, lo único que queda es rendirnos y agradecer. Para meditar. Hay áreas en mi vida donde, aunque digo creer el Evangelio, en la práctica me avergüenzo de él. ¿Estoy viviendo por fe diariamente o dependo más de mi esfuerzo, control o emociones? ¿He suavizado en mi mente la realidad del pecado o la justicia de Dios para hacer el mensaje más cómodo? ¿Reconozco que mi mayor problema no es externo sino mi propio corazón? ¿Estoy viendo el Evangelio como algo que ya pasé o como la verdad que sostiene toda mi vida hoy? ¿Qué evidencia hay en mi vida de que el poder de Dios está obrando en mí? Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.